En lo que tiene que ver con las puertas, una realidad perfectamente conocida por todos nosotros, ¿verdad? Las puertas. Bueno, en lo que tiene que ver con las puertas que dan acceso a un lugar, de modo general son de dos tamaños. Hay puertas anchas y también hay puertas estrechas. Por ejemplo, la puerta que da acceso a su casa debe ser una puerta ancha, ¿no le parece? La puerta del garaje donde usted guarda su carro debe ser una puerta ancha, ¿no? En cambio, las puertas interiores que dan ingreso a los cuartos, a los baños, al patio, por lo general son puertas angostas o son puertas estrechas, ¿verdad, hermanos? La puerta de mi casa que conduce al patio interior es estrecha y me lleva así a un sendero también estrecho, hermanos. La puerta que me lleva fuera de la casa es ancha y me lleva a un camino también ancho y espacioso. El Señor Jesús, tomando la realidad de estas dos clases de puertas, la puerta ancha y la puerta estrecha, usó esto para instruir, para dar lecciones, para darnos enseñanzas. Les pido que abran sus Biblias en el Evangelio según Mateo capítulo 7, los versículos 13 al 14, vamos a leer, para que se den cuenta cómo el Señor usó estas dos clases de puerta, la puerta estrecha y la puerta ancha, como un método para enseñarnos, para comunicarnos verdades muy importantes, necesarias y valiosas para todos nosotros. Leamos entonces Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14. Dice la palabra: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entendemos, hermanos, que la puerta estrecha, con el camino angosto, la puerta ancha con el camino también amplio y espacioso, el Señor está usándolos aquí, usando estas realidades en un sentido metafórico, en un sentido espiritual. Tengamos presente ello. Bueno, vamos a hablar de estas dos puertas. Hablemos en primer lugar de la puerta ancha. Esto lo encontramos en el versículo 13. Miren, de acuerdo con Mateo 7:13, hay una puerta ancha y un camino igualmente ancho o espacioso. Fíjense, Mateo 7:13, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Bueno, preguntémonos, ¿en qué consiste la puerta ancha y el camino espacioso? Bueno, vamos a tratar de entender esto a la luz de la palabra de Dios y con la ayuda y la guía y la iluminación del Espíritu Santo. Hermanos, la puerta ancha y el camino espacioso
digamos en primer lugar, es la vida que se vive para ganar al mundo y las cosas que corresponden al mundo. Ahora bien, si la puerta ancha y el camino espacioso es la vida que se vive para ganar al mundo y las cosas del mundo, para disfrutar del mundo y las cosas que hay en él, nos preguntamos, ¿qué comprende el mundo y sus cosas? ¿Qué está encerrado aquí, hermanos? Abran sus Biblias en la primera carta de Juan, el capítulo 2. La primera carta de Juan, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 16. Fíjense, dice así el apóstol Juan. Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué cosa hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Bueno, de acuerdo con esto, hermanos, el mundo y sus cosas comprende tres cosas. En primer lugar, los deseos de la carne. En segundo lugar, los deseos de los ojos. Y en tercer lugar, la vanagloria de la vida, o como otras versiones traducen, el orgullo que dan los bienes materiales o el orgullo que dan las riquezas. Todo esto comprende, hermanos y amigos, el mundo. Insisto, los deseos de la carne, o sea, los deseos malos que produce la carne, el pecado o el mal que mora en nosotros. Lo que desean nuestros ojos, que siempre es algo no bueno, sino malo, pecaminoso. Y la vanagloria, la soberbia, la arrogancia y el orgullo que siempre dan los bienes materiales y las riquezas. El rey Salomón, de quien habla la Biblia, experimentó estas tres realidades del mundo, hermanos. Él conoció en carne propia los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria o el orgullo que dan los bienes materiales o las riquezas. Vamos a ver en el Antiguo Testamento esto que acabo de decirles. Abran sus Biblias en el libro de Eclesiastés y vamos a leer en el capítulo 2, Eclesiastés 2, y vamos a leer los versículos 3 hasta el versículo 10. Tengan presente, hermanos, en lo que vamos a ver, vamos nosotros a encontrar estos tres elementos del mundo: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo que dan las riquezas en la vida y experiencia del rey Salomón. Eclesiastés 2. Escuchemos el propio testimonio de este rey. Propuse en mi corazón agasajar mi carne o mi cuerpo ¿con qué? Con vino. Y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál pues el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vaca y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro,
y tesoro preciado de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. ¿Se dan cuenta? Las cosas que distinguen al mundo, los deseos de la carne, los deseos del cuerpo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el orgullo que dan la riqueza. ¿Se dan cuenta? Todo esto lo vivió, lo disfrutó y lo experimentó a plenitud, digamos, este rey. Miren lo que dice a este respecto el primer libro de Reyes. En el primer libro de Reyes vamos a leer en el capítulo 11, primer libro de Reyes, y vamos a leer en el capítulo 11 el versículo, primer libro de Reyes, sí, 11 y el versículo 3. Y hablando de Salomón, ¿qué pasó con Salomón? Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Total, ¿cuántas mujeres tuvo este hombre? 1000 mujeres. Pero noten lo que dice, y sus mujeres, las 1000 mujeres, desviaron su corazón, apartaron su corazón de Dios. Así que, ¿qué comprende el mundo y sus cosas? Comprende los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida o el orgullo que dan las riquezas. Y allí tendemos la experiencia del propio rey Salomón, que él gustó, disfrutó a plenitud estos 3 elementos del mundo: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, la soberbia de las riquezas, como dicen otra versión de las Sagradas Escrituras. La puerta ancha y el camino espacioso, hermano, es el camino del cambio de los valores. Miren lo que dice el libro del profeta Isaías. El capítulo 5, el libro del profeta Isaías, el capítulo 5, y vamos a leer el versículo 20. Miren, hermanos, Isaías 5 y 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Sí, el que entra por la puerta ancha y el camino espacioso vive con valores existenciales o morales cambiados. El que entra por la puerta estrecha y el camino espacioso, va a decir a lo bueno, a lo malo, que es bueno. Va a decir que lo bueno es malo. Por ejemplo, a la homosexualidad va a decirle que es buena, ¿verdad? Sí. Los matrimonios homosexuales va a decir que es bueno. Eso que es malo va a llamarle bueno el que entra por la puerta estrecha y el camino espacioso. Ya, los valores son cambiados. Lo bueno le llama malo. Por ejemplo, la abstinencia en cuanto a las bebidas embriagantes, que es algo bueno. El que entra por la puerta estrecha y el camino espacioso va a decir que eso es malo. No, que no hay que abstenerse de una cerveza
No hay que abstenerse del whisky y de las bebidas embriagantes. No, eso que es bueno, esta persona dice que es algo malo. Así que la persona que entra por la puerta ancha y anda por el camino espacioso, vive con valores existenciales y morales trastocados, cambiados. A lo que es bueno llama malo, y a lo que es malo llama bueno. Así es, hermanos. La puerta ancha y el camino espacioso, hermanos y amigos, es la vida vivida solo para lo material, y eso material que deleita, que da placer, que regala al propio cuerpo. Miren, primera carta a los Corintios, el capítulo 15, y vamos a leer el versículo 32. Primera carta a los Corintios 15, 32. Dice así la palabra: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Así es. Los que entran por la puerta ancha y andan por el camino espacioso, hermanos, esta es su filosofía: comer, beber, porque eso es todo la vida. Mañana vamos a morir y ya no podremos comer y beber. Aprovechemos la vida entonces. Comamos ahora mientras estamos en vida y bebamos, porque eso es la vida. Esa es la mentalidad o la conducta o la filosofía del que entra por la puerta ancha y anda por el camino espacioso, hermanos. La puerta ancha y el camino espacioso es la vida de conductas egoístas y por demás malas. Segunda carta de Pablo a Timoteo, vamos a leer. En el capítulo 3, segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 1 al 5. Segunda carta de Pablo a Timoteo 3, del 1 al 5. Dice así la palabra: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Aquí está: avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Miren, esta es la conducta de una persona que entra por la puerta ancha y anda por el camino espacioso. Como yo le he dicho, una conducta egoísta, centrada en sí mismo y con expresiones de maldad, de mal comportamiento, de mala manera de ser, hermanos. Bueno, hermanos, una vez que hemos explicado en lo que consiste la puerta ancha y el camino espacioso, volvamos al texto que estamos analizando, Mateo 7, el versículo 13, para hacernos una pregunta. ¿Cuántos entran por la puerta ancha y el camino espacioso que acabo de explicar? ¿Cuántos entran por esa puerta y andan por ese camino? Fíjense lo que dice el versículo. Entrad por la puerta estrecha.
aquí está, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y aquí está, y muchos son los que entran por ella. Así que, ¿cuántos entran por la puerta ancha y el camino espacioso, hermanos? ¿Cuántos dice la palabra? Por la puerta ancha y el camino espacioso entran, ¿qué cantidad? Muchos. Y yo diría muchísimos. Son miles de millones las personas que han entrado y están entrando por la puerta ancha y andan por el camino espacioso, que ya lo hemos explicado. No son pocos, hermanos, son muchísimos. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Muy bien, hagámonos una pregunta más. ¿A dónde lleva la puerta ancha y el camino espacioso? ¿A dónde lleva una persona que entra por esta puerta y anda por este camino? Miren lo que dice el versículo 13 de Mateo 7. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva, ¿a dónde, hermanos? Que lleva a la perdición, hermanos. Entonces, la puerta ancha y el camino espacioso lleva a la perdición. En otras palabras, lleva a la condenación eterna en el mismo infierno a quienes entran por esta puerta ancha y andan por este camino espacioso. De esto, perdición, habla la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, hermanos. Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 8, ¿qué dice? Apocalipsis 21, 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué esta gente en el día del juicio son lanzados al lago que arde con fuego y azufre? ¿Por qué? Porque mientras vivieron en esta tierra y en este mundo, entraron por la puerta ancha y anduvieron por el camino espacioso. Y como dijo el Señor, esta puerta y este camino, su final es la perdición de esas personas, hermanos. ¿Y qué va a pasar con esas personas allí? Apocalipsis 20:10, fíjense lo que dice la palabra. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y noten esto. ¿Y serán qué cosa? Atormentados. Escuche, serán atormentados. ¿Por qué tiempo? Día y noche por los siglos de los siglos. Serán atormentados, en otra palabra, eternamente, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos, estas personas van a ser lanzadas al infierno, al lago que arde con fuego y azufre, para junto con el diablo, los demonios, a ser atormentados día y noche por toda una eternidad? ¿Por qué? Porque mientras vivieron en esta vida, entraron por la puerta ancha y anduvieron por el camino espacioso, hermanos. Sobre esto el Señor nos habla en el libro de Mateo, en el capítulo 16, hermanos. Mateo capítulo 16 y el versículo 26. Miren lo que dice. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? Aquí está, y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La persona que se dedica a ganar todo el mundo, es decir, a entrar por la puerta ancha y andar por el camino espacioso, ¿qué está haciendo? Está perdiendo, ¿qué cosa? Está perdiendo su vida, está perdiendo su alma, hermanos.
Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 9, hermanos. El Evangelio según San Lucas, que es el capítulo 9, y vamos a leer unos versículos aquí. Evangelio según San Lucas, el capítulo 9, y vamos a leer el versículo 24 en primer lugar. Lucas 9:24. Dice el Maestro Jesús, escuche lo que dice para usted que me está oyendo el Señor Jesús. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Versículo 25. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye y se pierde a sí mismo? Recuerden, la persona que entra por la puerta ancha y anda por el camino espacioso está en una loca carrera de ganar al mundo, de disfrutar del mundo con todos sus deleites y placeres. Pero ¿qué es lo que está haciendo con ello? Está perdiendo su vida. Esa persona está destruyéndose a sí mismo y perdiéndose a sí mismo. Terrible, ¿verdad? Qué alto precio que pagan todos aquellos que mientras vivan en esta tierra toman la decisión de entrar por la puerta ancha y andar por el camino espacioso. El que entra por la puerta ancha y anda por el camino espacioso, finalmente se destruye, se pierde a sí mismo. Se destruye y se pierde a sí mismo ahora en este mundo. Y se destruye y se pierde a sí mismo en el otro mundo, en el más allá. Porque en el más allá, como ya leímos, será lanzado al infierno, en donde será atribulado o atribulada por toda la eternidad. Bueno, hasta aquí lo que tiene que ver con la puerta ancha. Volvamos a nuestro texto, Mateo 7. Ahora para ver y comentar la otra puerta que hay, la puerta estrecha, hermanos. Dice el versículo 14, Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Como ustedes se dan cuenta, dice el Señor, que así como hay una puerta ancha y un camino espacioso, hay también una puerta estrecha y un camino estrecho. ¿Se dan cuenta en el texto, hermano? Ahora bien, ¿en qué consiste la puerta estrecha y el camino angosto? Bueno, la puerta estrecha y el camino angosto, escúchenme, es la vida, en primer lugar, que pone la mira en las cosas de Dios, en las cosas del cielo. En el Evangelio según Mateo, capítulo 16, vamos a leer un incidente que ocurrió entre el Señor Jesús y el apóstol Pedro. Mateo 16, leamos desde el versículo 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. En ese instante, Pedro, en ese momento, en esa circunstancia, hermano, estaba entrando por la puerta estrecha,
por el camino angosto, hermano. ¿Por qué? Porque estaba poniendo su mira, su preocupación en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. La vida que pone la mira en las cosas de Dios, en las cosas del cielo, esa es la vida relacionada con la puerta estrecha y el camino angosto, hermanos. De esto Colosenses nos habla. Colosenses capítulo 3, hermanos, miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Colosenses 3, y leemos los versículos del 1 al 4. Colosenses 3:1 dice: escuchen, hermanos, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén, hermanos. Entonces fíjense, la puerta estrecha y el camino angosto es la vida que pone la mira, el interés en las cosas de Dios, en las cosas del cielo, y no en las cosas de la tierra, como estamos leyendo en la palabra de Dios. Hermanos, la puerta estrecha y el camino angosto es la vida que no hace tesoros en la tierra, sino que hace tesoros en el cielo, hermanos. Evangelio según Mateo. Vamos a leer en el Evangelio según Mateo, capítulo 6, los versículos 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21. Fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Así es, hermanos. El que entra por la puerta estrecha y anda por el camino angosto, estrecho, es una persona que no acumula tesoros, no vive para hacer tesoros en esta tierra, sino que vive para hacer tesoros en el cielo. Y porque hace tesoros en el cielo, su corazón está en el cielo y no en el mundo y no en esta tierra, hermanos. Vamos a leer en el Evangelio según Mateo, capítulo 16. Y vamos a leer el versículo 24, hermanos, para ver otro aspecto de lo que es la vida relacionada con la puerta estrecha y el camino angosto. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hermanos, la vida relacionada con la puerta estrecha y el camino angosto es la vida de la negación a sí mismo. Escúcheme, la vida no de la afirmación de sí mismo y para sí mismo, sino la vida de negación a sí mismo. La vida de tomar la propia cruz y la vida de seguir al Señor Jesucristo, así, negándose a sí mismo y tomando su propia cruz. Esta es la vida relacionada con la puerta estrecha y el camino angosto, hermanos. Versículo 25 de Mateo 16. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Hermanos, la vida relacionada con la puerta estrecha y el camino angosto es la vida de perder la propia vida por el Señor Jesucristo, porque amamos al Señor Jesucristo,
porque Jesucristo es nuestro mayor interés, porque Jesucristo es nuestra pasión de vida. Y por eso renunciamos a nuestra propia vida, para ganarla con creces por la causa del Señor y en el Señor Jesucristo, hermanos. El Evangelio según San Lucas, capítulo 14, hermanos. El Evangelio según San Lucas, vamos a leer en el capítulo 14, el versículo 33. Noten lo que dice aquí, Lucas 14, 33. Así pues, escuche usted, cualquiera de vosotros, miren, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermanos, la vida relacionada con la puerta estrecha y el camino angosto es la vida de renuncia a todo lo que uno posee por el Señor Jesucristo, hermanos. Miren cuál fue la experiencia de los apóstoles. El Evangelio según San Marcos, el capítulo 10, hermanos. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, vamos a leer el versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle al Señor, ¿no? He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo al Señor? Señor, nosotros hemos renunciado a todo lo que poseíamos y te hemos seguido. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer, o hijos o tierras por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. La puerta estrecha y el camino angosto es la vida de renunciar a todo lo que uno posee y que es caro, que es muy importante, que amamos mucho. Esa renuncia puede ser nuestras casas, nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestras madres, nuestros hijos, nuestras tierras. ¿Y por qué hacemos renuncia? ¿O debemos hacer renuncia a todo lo que poseemos, que es muy caro, que es muy valioso, que es muy importante y que amamos mucho en esta vida? ¿Por qué debemos renunciar? Para poder entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto, hermanos. La puerta estrecha y el camino angosto, hermanos, es la vida de romper con el mundo y las cosas que hay en el mundo. La palabra de Dios nos exhorta a que no nos amoldemos al mundo. Así lo dice Pablo, no os conforméis al mundo, no toméis el molde, la forma del mundo. En otras palabras, no seáis mundanos. La palabra de Dios dice que no debemos seguir la corriente del mundo. Los que no han entrado por la puerta estrecha y no andan por el camino angosto siguen la corriente del mundo. Aman al mundo, se identifican con el mundo. Son mundanos, hermanos. La Biblia dice que no debemos ser amigos del mundo, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, cuando yo entro por la puerta estrecha y ando por el camino angosto, va a implicar que yo no sea amigo del mundo, ni de las cosas que hay en el mundo.
El mundo y sus cosas no atan mi corazón, no dominan mi corazón, no dominan mis intereses. La Biblia dice que no debemos amar al mundo y las cosas que hay en el mundo, hermanos. Hermanos, cuando uno entra por la puerta estrecha y anda por el camino estrecho, hermanos, no ama al mundo y las cosas que hay en el mundo, hermanos. La vida relacionada con la puerta estrecha y el camino estrecho, hermano, es la vida del arrepentimiento. Es la vida del arrepentimiento. Miren lo que dice la palabra del Señor. Leamos en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro a la multitud que escuchaba su predicación les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos. Y en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hermanos, la vida relacionada con la puerta estrecha y el camino angosto es la vida del arrepentimiento. ¿Y qué significa esto? Vamos al libro del profeta Isaías, el capítulo 55 y el versículo 7. Miren lo que dice allí, Isaías 55, 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Hermanos, esto es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Dejar, ¿qué cosa? Dejar la impiedad, dejar el pecado, dejar los malos pensamientos, dejar la mala manera de vivir. Hermano, el arrepentimiento es romper con todo lo que es malo, con todo pecado, con toda impiedad, con toda iniquidad, hermanos. Eso es el arrepentimiento. Y la persona que entra por la puerta estrecha y anda por el camino angosto, escúchenme, es una persona que se arrepiente. ¿Y qué significa eso? Que se aparta, que rompe con el pecado, rompe con el adulterio, rompe con la fornicación, rompe con la borrachera, rompe con los vicios del cigarrillo, de la droga, rompe con las malas palabras, rompe con la mentira, rompe con la insensatez y tantas cosas malas y deja esas cosas. Eso es el arrepentimiento y eso es entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto, hermanos. La vida de la puerta estrecha y el camino angosto es la vida de la conversión a Dios. ¿Se acuerdan que el profeta Isaías dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová? Regrese a Dios, busque a Dios, póngase en dirección, ponga el barco de su vida, la nave de su vida, enrúmbela hacia Dios. Eso es la conversión. Y eso es lo que hace el que entra por la puerta estrecha y anda por el camino estrecho, hermanos. La vida relacionada con la puerta estrecha y el camino estrecho es la vida de la fe en el Señor como el único Salvador dado por Dios a todos los hombres. Hechos capítulo 4 y el versículo 12. Fíjense lo que dice allí la palabra de Dios. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, Dios ha dado a los hombres, a nosotros, un solo Salvador. Y ese solo Salvador es Jesucristo de Nazaret, que fue crucificado y que Dios le resucitó de los muertos y que está vivo. Ese es el único Salvador. Entonces el que entra por la puerta estrecha y anda por el camino angosto es el que ha puesto su fe y es el que confía únicamente en este único
absoluto, completo y eterno Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. La puerta estrecha y el camino angosto es la vida sin hambre y sin sed en el alma, en el corazón. Sin hambre y sin sed interiores, hermanos. Miren lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 6 y el versículo 35. Miren, Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene, ¿qué pasa? Nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y el hambre que no tendrá y la sed que no tendrás jamás es el hambre y la sed del corazón. Es el hambre y la sed espirituales. Es el hambre y la sed interiores, hermanos, que nunca tendrá. ¿Quién? El que viene al Señor y come de su pan y bebe de su agua. Es decir, el que entra por la puerta estrecha y anda por el camino angosto. Bueno, volvamos a nuestro texto que estamos comentando. Mateo 7, versículos 13 a 14. Y viene una pregunta: ¿cuántos entran por la puerta estrecha y el camino angosto que acabo yo de explicar? ¿Cuántos entran por esta puerta y andan por este camino angosto? Vean lo que dice el versículo 14 de Mateo 7. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y cuántos entran por esta puerta estrecha y andan por este camino angosto? ¿Y cuántos? Pocos. Escuche, pocos son los que la hallan. Hermanos, entran por la puerta estrecha y el camino angosto, pocos. Son pocos los que dejan el mundo. Son pocos los que dejan el pecado. Son pocos los que se niegan a sí mismos. Son pocos los que toman la cruz y siguen a Cristo. Son pocos los que se arrepienten, renuncian a sus pecados. Son pocos los que renuncian a todo lo que poseen. Y como son pocos, estos pocos son los que entran por la puerta estrecha y andan por el camino estrecho, hermanos. Triste, ¿verdad? Bueno, ¿a dónde lleva la puerta estrecha y el camino angosto, hermanos? Miren lo que dice Mateo 7, 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a dónde? Que lleva a la vida. La puerta estrecha, el camino angosto lleva ¿a dónde, hermanos? ¿A dónde, hermanos? Lleva a la vida. En primer lugar, entendamos en esto: lleva a la vida espiritual, a la vida de Dios. En Efesios 2, leemos en el versículo 1 así. Efesios 2, 1. Escuchen lo que dice la palabra. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Los versículos 4 y 5 de Efesios 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, ¿cómo? Muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Miren, hermanos, mientras la puerta ancha y el camino espacioso nos matan, la puerta estrecha y el camino angosto nos llevan, nos dan la vida, nos resucitan espiritualmente, hermanos. La puerta estrecha y el camino angosto lleva a la vida eterna en el cielo, hermanos. El Evangelio según San Juan, el capítulo 3 y el versículo 16, leemos, hermanos, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, y escuchen, mas tenga vida eterna. En Juan 6:47, leamos las propias palabras del Señor. Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí, dice Jesús, tiene vida eterna. ¿Se dan cuenta? Hemos dicho nosotros que la vida relacionada con la puerta estrecha y el camino angosto es la vida de fe en Jesucristo. Y porque pone su fe en Jesucristo, el que entra por la puerta estrecha y anda por el camino angosto, entonces cosecha, ¿qué cosa? La vida eterna, la vida del cielo, la vida de Dios, la vida que nunca se acaba. Esa vida en abundancia de que habló el Maestro Jesús. Bueno, tal como hemos comentado, hermanos, dice el Señor Jesús que hay dos clases de puertas y hay dos clases de caminos. El Señor dice que hay la puerta ancha y el camino espacioso que conduce a la perdición eterna, y que muchos, lamentablemente muchos, entran por esa puerta ancha y andan por ese camino espacioso. Y su fin es la perdición eterna. Pero también el Señor Jesús dice que hay la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la vida eterna. Y esta es una nota triste. Y pocos son los que entran por esa puerta estrecha y pocos son los que andan por ese camino angosto que lleva a la vida. A usted que me está escuchando, allí donde usted está sentado, yo le hago esta pregunta. ¿Por cuál puerta y cuál camino usted ha entrado y usted anda? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Por cuál puerta y cuál camino usted ha entrado y usted anda? Recuerden, allí donde usted esté escuchando, me recuerde. Si usted ha entrado por la puerta ancha y anda por el camino espacioso, usted al fin se perderá eternamente. Pero si usted ha entrado por la puerta estrecha y anda por el camino angosto, usted finalmente tendrá la vida eterna ahora y en el cielo con el Señor Jesucristo. Amigo que me escucha, el Señor Jesús le dice ahora, ¿qué le dice el Señor a usted? Entra por la puerta estrecha y anda por el camino angosto, para que no te pierdas eternamente en el infierno, sino que tengas vida eterna conmigo ahora y conmigo en el cielo.